En este vídeo vamos a ver cómo se representan funciones y qué son las curvas de nivel. Para representar curvas y funciones, pues tenemos que tener en cuenta que nuestro espacio conocido está limitado a 3 dimensiones. Por tanto, lo único que vamos a poder representar es un espacio de tal forma que entre las dimensiones del espacio de entrada y de salida tengamos 3. Pues, por ejemplo, podemos representar funciones de R2 a R o funciones de R a R2. No vamos a poder representar otro tipo de funciones. Para realizar la gráfica, pues vamos a considerar la función como una expresión z igual a f de x, y vamos a realizar una tabla de valores en la que, proporcionando valores para x y para y, pues obtendremos una expresión pues, de los valores de z. Obtendremos ternas de puntos con 3 coordenadas. Entonces, pues este procedimiento no es que sea muy factible, no es que sea muy fácil para hacer, y lo que solemos hacer es intersecar la gráfica de la función con planos que son paralelos a cada uno de los ejes de coordenadas, al eje x, al eje y y al eje z. Si hacemos la x igual a 0, obtendremos una función que es z igual f de 0y, con lo cual habremos eliminado una variable, habremos quitado la variable x. Estaremos haciendo una intersección con el plano vertical x igual a 0. Entonces, la función me quedará una función que solo depende de las variables z e y. Realmente me va a quedar solamente una función que, digamos, me da la variable z en función de la variable y. Es decir, me va a quedar una función real de las de toda la vida. Si hacemos y igual a 0, pues obtendremos una función de la forma f de x0. Es decir, tendremos una función en la que podemos obtener la z a partir de la x. Es decir, tendremos también una función de una variable. Obtendremos la z a partir de la x. Finalmente, si hacemos z igual a 0, pues obtendremos una función 0 igual f de xy, que va a ser una función implícita, define una función implícita, y depende de las variables x e y. Aquí, pues, en la medida del posible, pues intentaremos despejar una variable en función de la otra, cosa que a veces pues, no es tan sencillo. En la práctica, pues solemos hacer lo siguiente. Si hacemos x igual a 0 o x igual a cualquier valor, 0, 1, 2, 3, etc., lo que vamos a obtener son el resultado de intersecar la gráfica de la función con planos que son paralelos tanto al eje z como al eje y. Es decir, si tengo las 3 dimensiones, pues yo lo que haré, como este es el eje x, pues tendré cortes con planos que son paralelos al eje z y al eje y. Si hacemos y variar en valores, le damos 0, 1, 2, menos 1, los que sean, pues lo que haremos es, en 3 dimensiones, pues como este es el eje y, haremos cortes de la gráfica de la función con planos que son paralelos al eje x y al eje z. Es decir, haremos cortes con planos de esta forma. Y entonces el corte de la función me irá provocando líneas. Si hacemos z igual a 0, pues obtendremos una función 0 f de x y, como ya sabemos. Entonces es como si en las 3 coordenadas hiciéramos cortes con planos que son paralelos al eje y y al eje x. Es decir, haremos cortes con planos de esta forma. Y obtendremos, pues, digamos, la situación que ocurre al cortar la función con dichos planos. En la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es dejar fija una de las variables, dándole un valor, y obtendremos una función que es g sub a de i, a dependiente del valor fijo que damos, pues será f de a i, y esta función pues nos dará una gráfica. Y también hacemos, fijando el valor b, pues hb de x, pues será f de xb, dejando el valor fijo b. Esto me va a dar cortes con la función que me van a ir dando información de cómo es la gráfica conforme me alejo en la dirección del eje en el cual esté dando los valores. Por otro lado, tenemos lo que llamamos curvas de nivel, que definimos aquí. Pues una curva de nivel para una función f de R2 en R, pues es la sección que se produce por un plano de la forma z igual a c, es decir, los que mencionábamos aquí, con la gráfica de la función. En general, pues son las soluciones de la ecuación f de xy igual a c. Y esto pues nos trae cuenta aprendernos pues, las fórmulas de la circunferencia, de la elipse, etcétera, etcétera, ya que nos pueden ayudar mucho a determinar la forma que tiene. Esto principalmente es porque normalmente aquí no vamos a poder despejar ninguna de las variables en función de la otra y obtener una tabla de valores va a ser complicado. Entonces, pues lo que tenemos que hacer en líneas generales es obtener varias representaciones de esta forma para ver lo que ocurre cuando corto con planos verticales, y luego lo que vamos a hacer es unas cuantas curvas de nivel para ver lo que pasa cuando corto con planos horizontales. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí la función f de xy igual pues la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es primero realizar cortes verticales en el eje x y en el eje y. Pues empezamos, cortes verticales
en la x. Hacemos, por ejemplo, x igual a 0 y obtenemos una función g de y que va a ser f de 0i. Entonces, si cambio por 0, pues lo que me va a quedar es la raíz de 1 menos i cuadrado. Esta función tiene una forma, si la dibujamos, hacemos unos ejes, la vamos a hacer de manera aproximada. Entonces, si aquí estaría el menos 1 y aquí estaría el 1 y aquí está el 1, pues haciendo una tabla de valores apropiada, pues vamos a ver que lo que nos sale es una media circunferencia, aquí. Si hacemos, por ejemplo, x igual a 0,25, pues lo que obtendremos es una función g de y, otra función, vamos a llamarla 1 y esta 2 para diferenciarlas, que será f de 0,25, i. Y esto lo que nos provoca es la raíz cuadrada de 1 menos 0,0625 menos i cuadrado. Es decir, sería la raíz cuadrada de 0,9375 menos i cuadrado. Y esto, pues podemos ver que es una curva, que voy a representar en azul, que es un poquito más baja. Si nos damos cuenta, cuando le vaya aumentando los valores de la x, pues digamos que este numerito se va a ir haciendo cada vez más pequeño hasta que cuando dé x igual a 1, pues lo que voy a tener es g3 de i, que va a ser la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de menos i cuadrado. Y esto lo único que puede tener como función es el punto i igual a 0. Y esto lo que obtendría pues sería el punto de coordenadas x1 y 0 y si os dais cuenta la z pues también valdría 0. Es decir, ese punto que no puedo representar aquí en 3 dimensiones. Si hacemos cortes con el otro eje, cortes verticales en la y. Pues si hacemos cortes verticales en la y voy a obtener algo simétrico porque si os dais cuenta la x y la y son simétricas. Entonces si hago y igual a 0, pues lo que tengo es una h1 de x, que será f de x0, y esto lo que me provoca es 1 menos x al cuadrado, que si os dais cuenta es lo mismo pero con la letra muda, sería la misma función. Aquí lo que estaremos representando pues es la y la z. Y sin embargo, en nuestros nuevos ejes representaríamos la x y la z, porque como la y la hemos anulado, pues digamos que la y saldría hacia acá, la x saldría hacia acá en este caso, y en esta situación pues tendríamos aquí la x y la y saldría hacia acá. ¿De acuerdo? Sería esa situación. Si hacemos ahora igual a 0,25, pues nos saldría pues la h2 de x, será f de x 0,25, y ya pues directamente lo ponemos porque da lo mismo, será 0,9375 menos x al cuadrado, y esta función a representarla pues nos dirá exactamente como el azul, pero en los ejes x, z. Y finalmente, si la y vale 1, subimos un poquito, pues si la y vale 1, pues tendré que h3 de x será f de x1, y esto será la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, es decir, la raíz de menos x al cuadrado. Y esto, la única opción es que la x valga 0, obteniendo el punto Q0, 1, 0. ¿De acuerdo? Pues si nos damos cuenta, las dos coordenadas representadas en este caso son el 0, 0, porque la 1 estaría la x sería fija, pues estaría aquí. Es decir, esto van colapsando hasta llegar aquí, a circunferencias. Y en esta situación pasaría igual, porque como la que tengo fija es la eje y, pues la x y la z se irían moviendo exactamente igual, poniendo aquí una x obviamente, y colapsarían en este punto. Es decir, conforme voy alejando yo del origen, pues las circunferencias van siendo cada vez más pequeñas hasta que llegará a un punto. Ahora, si hacemos las curvas de nivel para terminar de clarificar, pues lo que obtendremos será lo siguiente. Hacemos z igual a 0. Entonces lo que tenemos es que f de xy es igual a 0. De aquí lo que tengo es que la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Elevando al cuadrado tengo que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Y de aquí x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Es decir, lo que tengo cuando la z vale 0 es la circunferencia de radio 1. Circunferencia de radio 1. Si hacemos z igual a 0,25, pues lo que tendremos es que f de xy es igual a 0,25
y de aquí tendré pues que la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es 0,25 y elevando al cuadrado, pues 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es 0,0625. Y de aquí, pues a lo que llegamos es a que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0,9375. Como veis, lo que obtengo es una nueva circunferencia, pero en este caso el radio es más pequeño, porque el radio sería la raíz cuadrada de esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que conforme voy avanzando en la z, pues la circunferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Es decir, conforme me voy elevando, la circunferencia se me va haciendo más pequeñita. Hasta que cuando, por ejemplo, le dé z igual a 1, pues lo que tendré es que f de xy es igual a 1, y de aquí tendré que la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1, y tendré que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1 elevando al cuadrado, los 1 se van y me queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Y esto solamente está formado por un punto, el punto P 0, 0, o sea, el punto que solo tiene coordenada 0, 0. Y como la z vale 1, pues le añadiría la coordenada 1. Estaría en el punto pues 0, 0, 1. Es decir, conforme voy elevando, 0, 0, 1. Y para valores de z mayores que 1, esto no tendría solución, porque me quedaría que x cuadrado más y cuadrado sería un valor negativo. Y para valores de z menores que negativos, pues no podría ser, porque aquí lo que tengo es la parte positiva de la raíz, es decir, la opción positiva de la raíz cuadrada. Bien, pues con toda esta información vamos a intentar representar en 3 dimensiones y ahora lo veremos en GeoGebra para que quede más claro. Si dibujo los ejes, vamos a representar de manera orientativa, no los voy a graduar, ¿de acuerdo? Pues aquí estaría el eje para acá y para acá se prolongaría así. Como sabemos y recordamos, el X, el Y y el Z, recorridos en manera positiva, los dos. Entonces, si hago curvas en las que la X es fija, es decir, para X igual a 0, para X igual a tal, ¿de acuerdo? Pues lo que obtenía era curvas o, digamos, circunferencias de esta forma. Entonces, conforme me vaya yo alejando, pues van a seguir siendo más pequeñitas hasta que en el punto, pues me den en el punto 1, 0, 0, que sería este, el punto que hemos denominado P, pues estaría ahí. Y ahora este le vamos a llamar R porque ya habíamos usado la P, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese punto le llamamos R. Bien, si hago los cortes en el otro eje, pues lo que obtendré será, digamos que como la Y la dejo fija, pues para Y igual a 0, lo que me salía era esta circunferencia de aquí. Cuando me iba alejando, pues la circunferencia se iba haciendo más pequeña hasta llegar aquí, que me va a dar el punto Q, que era el 0, 1, 0. Y finalmente, con las curvas de nivel, pues lo que tendré es que para z igual a 0 tendré una circunferencia aquí, luego la circunferencia se irá haciendo más pequeña, hasta que en el punto este tendríamos el punto R, que sería ese. A fin de cuentas, lo que tenemos es media esfera. El dibujo pues no es que se vea demasiado bien, pero sería media esfera. Vamos a verlo en GeoGebra para que quede bastante más claro. Ya estamos aquí en GeoGebra, como veis este es el espacio tridimensional. Entonces, vamos a empezar a representar las curvas de nivel. Pues si hacemos los cortes con el eje X, pues tenemos la primera curva sería esa, la de hacer X igual a 0. Si hago X igual a 0,25 obtendría esta otra, voy a moverlo para que lo veáis. Como veis, sale una circunferencia que está un poquito más baja, tampoco demasiado, pero un poquito más baja. Si dibujo otra, esa sería para 0,75, pues se me va más baja. Si dibujo la de 0,5, pues sería esa, como veis, pues son circunferencias que van bajando. Si lo hago en el otro eje, bueno, si lo hiciera para valores negativos de la X, pues saldría exactamente igual, pero al otro lado. Si corto con el otro eje, con el eje Y, pues me sale esa circunferencia. Si hago, eso es para Y igual a 0, para Y igual a 0,25 sería este, para Y igual a 0,5 sería este, para Y igual a 0,25 sería este. Entonces, si hago las curvas de nivel, hemos visto que son circunferencias y pues no las puedo dibujar porque GeoGebra no me lo permite de forma correcta. Lo que sí, si yo dibujo la gráfica entera, pues como veis, tengo ahí la función y todas sus curvas representadas y todos los cortes verticales que le he provocado. Si hiciera los cortes horizontales, pues tendría pues la circunferencia de radio 1 cuando z vale 0 y conforme me voy subiendo, pues voy teniendo circunferencias de radio más pequeñas hasta llegar al punto 0,01, que es la cúspide de esta esfera. Como veis, pues esta sería la forma que tenemos si carecemos de herramientas como GeoGebra para imaginarnos cómo sería la forma de la función.
Vamos a ver otro ejemplo, que sería este. Es la función f de x cuadrado, f de xy. Es la vamos a ver otro ejemplo, que es este. Como veis, es la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Cortes en x. Pues hacemos x igual a 0, x igual a 1. En este caso no tengo que restringirme a valores pequeños porque me va a funcionar. X igual a 2, por ejemplo. Este lo subo un poquito para que esté más o menos a igual distancia. Pues si hago esto, tendré la función g1 de y, que será la f de 0y, y esto lo que me sale es y al cuadrado. Esta sabemos qué forma tiene, es una parábola. Si hacemos g2 de y, que será f de 1y, pues lo que me sale es 1 más y al cuadrado, que, como veis, es una nueva parábola, pero trasladada verticalmente una unidad. Y si hago g3 de y, pues lo que tendré será f de 2y, que será 4 más y cuadrado. ¿Cómo es la representación gráfica? Pues la representación gráfica para estas funciones, que las vamos a representar todas juntas, pues sería la siguiente. Teniendo en cuenta que este es el eje y, que este es el eje z, y que la x, pues obviamente estaría hacia acá, pero la hemos anulado porque hacemos valores para x, pues tendríamos lo siguiente. La primera función, la g1, pues sería una parábola así, ¿de acuerdo? Esta sería la g1. La g2 empezaría en una unidad, imaginemos que cada cuadrito es una unidad, ¿vale? Pues empezaría aquí, esta sería la g2, y la g3 empezaría en 4, pues sería una unidad, 2, 3, y se me iría por aquí. Entonces, lo que tendríamos sería otra parábola que empieza desde aquí. Como podéis observar, lo que parece que ocurre cuando yo me alejo del origen en la dirección del eje X es que voy teniendo parábolas cada vez que están más altas. Son iguales, pero cada vez están más altas. Vamos a ver los cortes en el eje Y. Pues hacemos y igual a 0, y igual a 1 e y igual a 2, exactamente igual que hemos hecho, pues tendré la h1 de x, será f de x0, pues lo que me sale es x al cuadrado. Si hago h2 de x, pues lo que me sale es f de x1, que me sale x al cuadrado más 1. Y si hago h3 de x, me sale f de x2, y esto me sale x al cuadrado más 4. Como veis, son las mismas funciones, pero lo que tengo es otra variable. Entonces, la representación será exactamente igual, pero teniendo aquí el eje X y aquí el eje Z. Y me va a pasar exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que conforme me alejo yo en la dirección del eje Y, pues lo que voy obteniendo son parábolas que cada vez están más alejadas, están más elevadas. Si hacemos ahora las curvas de nivel, pues que sería haciendo el eje Z igual a algo, curvas de nivel. Pues lo que obtendremos será lo siguiente. Si hago z igual a 0, pues lo que tengo es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Y esto ya conocemos que el único punto sería el 0, 0 y 0 de la coordenada z, que también la he añadido, ¿vale? Si hago z igual a 1, lo que tengo es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y esto es una circunferencia de radio 1. Si hago z igual a 2, pues lo que tengo es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Y de aquí lo que tengo es una circunferencia de radio raíz de 2. Porque como recordáis, esto sería de esta forma para que me dé el 2. Es decir, que para cada valor de z lo que voy obteniendo es una circunferencia de radio la raíz de ese valor z. Por tanto, lo que voy obteniendo conforme voy hacia arriba en el eje z son en primero un punto, luego una circunferencia, luego una mayor, luego una más abierta, luego una más abierta. ¿De acuerdo? Entonces, si lo unimos con las parábolas, pues fijaos la forma que tiene, un paraboloide. También tener en cuenta que para valores de z negativos, por ser la función x cuadrado más y cuadrado, no va a tener solución, por tanto no tiene sentido que se lo demos. Vamos a representar todo con la información que conocemos y ahora después lo veremos en GeoGebra. Si dibujamos los tres ejes, uno por aquí, otro por aquí y el tercero lo dibujamos por aquí así, pues acordémonos la x, la y
y la z, pues la forma que tendrá, si os dais cuenta, es yo tengo parábolas, si me muevo en un eje o me muevo en otro, tengo parábolas, y lo que tengo son circunferencias. Por tanto, lo que voy a tener es un paraboloide que tendría esta forma. Aquí tendría otra parábola que hace así, estas irían así, ¿de acuerdo? Y las otras parábolas pues irían en el otro sentido. Entonces, lo que tendría sería la forma del paraboloide. Vamos a verlo en GeoGebra para que nos quede más claro. Ya estamos aquí en GeoGebra, vamos a representar el paraboloide, pues sería x cuadrado más y cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, como podéis ver, este es el paraboloide. Si hacemos cortes horizontales, vamos a hacer, por ejemplo, z igual a 1, z igual a 1, que es la forma más clara que tenemos de hacerlo. Pues como veis, el corte pues es una circunferencia perfecta. La veis ahí, que sale una circunferencia perfecta. Y conforme vaya aumentando el valor de la z, pues la circunferencia pues se hace más grande, es de un radio mayor. Si corto con ejes verticales, pues como veis ahí se ven las líneas que me pone la gráfica, son parábolas, como veis, ahí se ven los cortes de una parábola con la otra. De hecho, si hacemos una de las parábolas, que como ya sabéis, pues lo que hay que hacer es dejo por ejemplo la x fija, la y le doy un valor, el 0, y ahora para representar la tercera, pues la función se llama a, pues pongo a de x, y el valor de la y que le haya dado. Y ahí lo tenéis. Pues tenéis una parábola perfecta. Si quito la función y quito esto, pues lo que estoy viendo es una parábola. Y si me voy alejando, pues por ejemplo, x, 2, a de x, 2, pues lo que tengo, fijaos que se ha ido ya muy alta. Lo que tengo es esa parábola que, como veis, se va alejando y se va subiendo hacia arriba, que era lo que vimos al representar este tipo de curvas de nivel. Volvemos a representar la función, como veis, sería ese corte, ¿de acuerdo? Se nos ha ido muy arriba, pero bueno, redimensionando la gráfica, pues vemos cómo está. Y así es como se obtendría la forma que tiene la función. Volvemos aquí al gráfico el nuestro que nos ha sido un poco más feo. Como veis, es bastante sencillo hacer la representación, haciendo las curvas de nivel, haciendo los cortes con los ejes verticales. Hay que tener un poco de visión espacial, de visión geométrica, para darnos cuenta de la forma que tiene la situación en la que nos estamos encontrando. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido a representar funciones en varias variables, a imaginarlas por lo menos a partir de los cortes que se producen al tomar planos paralelos en la dirección de cada uno de los ejes, y nos vemos en un siguiente vídeo.